Yo estaba despeinada, ¿verdad? Intento. Ahí está. Sí. Bueno, bienvenidas al estudio de hoy, retomándolo después de ya 2 meses, sí, bastante tiempo. Necesitaba vacaciones. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy es ídolos femeninos y masculinos en el pueblo de Israel, más específicamente el antiguo Israel, he de decir. Y antes de empezar a explicar este texto, vamos a hacer una oración y le vamos a decir a Tali que haga la oración, por favor. Dios, Padre y Madre, gracias porque nos permite reunirnos, porque podemos juntarnos para aprender. Gracias por Tania y su vida que se prepara para estas exposiciones y para que podamos ir entendiendo y aprendiendo más de lo que viene en tu palabra. Estoy con ella, con su familia. Gracias también por la vida y el ministerio de Bárbara, Señor. Y gracias porque nos permite reunirnos en esta ocasión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, un poquito el tema de estos ídolos masculinos y femeninos en el pueblo de Israel está pensado en el texto de Deuteronomio 4:16, más que todo he pensado, pero hay varios textos que se unen, ¿no? A esta idea de los ídolos, ¿no? Pequeños. Y es bastante interesante porque, aunque siempre ha habido esta imagen o este discurso de que, no quiero que se vea la luz, de que no debe de haber ídolos, ¿no? Que Yahvé no quiere ídolos en este sentido, se han encontrado arqueológicamente pequeñas imágenes representando a Yahvé o a ciertos símbolos, ¿no? Yo leí el texto y lo que me quedaba pensando es, o sea, para el pueblo de Israel, sobre todo el antiguo, sí estaba permitido ciertas imágenes, ¿no? El problema es que llega un momento en que parece que las imágenes cobran más importancia que Dios, y entonces, o Yahvé, sobre todo en este periodo que se habla, y entonces se empieza a hacer este discurso de no tienen que haber ídolos e imágenes, ¿no? Un poquito lo que dice aquí el texto, dice la posibilidad de que Israel adorara a dioses distintos a Yahvé fue justamente un problema importante para la mayoría de los escritores bíblicos, ¿no? En códigos legales israelitas aparecen muchos mandatos contra esta práctica, sobre todo en Éxodo, pero habían figuras femeninas fundidas en bronce macizo y parcialmente recubiertas de electrum. Dice, de origen sirio-libanés, data probablemente la edad de bronce, finales, que es por ahí del siglo XIII antes de la era común, dice, representada con una peluca corta y una túnica dorada, las manos de la figura están en pose de benedictina, lo que quizás indique que la imagen representa una deidad. La imagen es que esté con las manitas así juntitas, hacia abajo, ¿no? O sea, no es que los brazos los tengan distintos, es como muy imagen, sí, muy imagen que tienen las iglesias católicas, ¿no? Estas mujeres, estas vírgenes, ¿no? Así como eso representaba una cuestión del ídolo, tenían un tocado que generalmente dice era asociado a las figuras de dioses de metal conocidas en este periodo. Lo que me llama la atención es que lo que dice es que hay un mandato, o sea, aunque está la regla, en el uso común del pueblo, en este periodo que les decía en la Edad de Bronce final, eh, pues resulta que sí había una cuestión, hay dos cosas, ¿no? Una, tiene una palabra rara de decir, aniconismo, así lo ponen, ¿no? El mandamiento del aniconismo, que lo que significa es que Yahvé no desea ninguna imagen, que desea que ninguna imagen se convierta en un todo, incluso si Yahvé es el sujeto de estas imágenes. Y luego el segundo tema es la adoración monolátrica de un solo Dios, el Yahvé de Israel. Esto, pues es lo mismo que esto no es lo mismo que el monoteísmo radical, ¿no? Que sostiene que hay un solo Dios en el universo. Dice que hay varias fuentes dentro de la Biblia hebrea que reconocen la existencia de dioses de otras naciones
y afirman que otras naciones hacen imágenes de sus dioses. Y dice, a Israel, sin embargo, no se le permite adorar a los dioses que otras naciones adoran y tampoco se les permite adorar a Yahvé de la misma manera en que las otras naciones adoran a sus dioses, ¿no? Entonces, lo que está haciendo un poco la parte legal del pueblo de Israel de este periodo es decir, Yahvé, Dios, no quiere imágenes ni siquiera de él, ¿no? Y tienen que adorar de forma diferente. Ahí entramos en una cuestión como seres humanos que de pronto la parte de la tradición o la parte de la costumbre, ¿no? O lo que vemos, pues va a ser difícil para el pueblo de Israel no querer adorar estas o no querer tener este símbolo, ¿no? Y que creo que es un poco lo que ha pasado con la iglesia protestante, sobre todo en América Latina, que tenemos mucho este sentido del no parecernos a la iglesia católica, que tenemos que ser, pero al final cuando pensamos en nuestras iglesias, yo siempre pienso, tal vez ya no tenemos ídolos o no tenemos imágenes, pero hay ciertas cosas que se vuelven hasta más importantes que la parte de Dios en nuestra iglesia, ¿no? Hay ciertos objetos que se vuelven inamovibles, que son santos, ¿no? Y que son así de, ¿no? Y entonces parecerían, estaba yo analizando el texto y decía, parece que nos estamos regresando a esta época, ¿no? Donde tenemos que analizar, no solamente decir, no vas a tener imágenes, sino que hay que entender qué imágenes. Porque en nuestro tiempo actual, cuando pensamos en esas imágenes, automáticamente nos lleva a imágenes católicas. Y entonces tendríamos que analizar si es, qué tanta es la devoción o qué tanta en una balanza se vuelven estas imágenes, ¿no? Y qué tanto lo necesitamos. Creo que litúrgicamente hay símbolos importantes a los que podemos acceder, ¿no? Pero siempre hay como que aclarar o decir o explicar el porqué de los símbolos, ¿no? Porque hay gente que todavía no está como acostumbrada a este asunto de las partes litúrgicas. Yo marcaba aquí esta parte, dice que el aniconismo significaba una práctica religiosa que no utiliza imágenes visuales de ningún tipo y dice entonces el antiguo Israel no puede describirse como totalmente anicónico. Dice, estaba prohibido hacer imágenes de la persona de Yahvé, pero sin embargo la religión israelita se utilizaban imágenes visuales simbólicas o representativas relacionadas a Yahvé. Una de estas imágenes es el motivo del querubín y me pareció muy interesante porque aquí lo que hacen estas mujeres es que nos da el significado del querubín que aparece en las descripciones de los tabernáculos y dice que el querubín funcionaba como un animal de compañía, eh, dice compañía sobre cuyo lomo se decía cabalgaba Yahvé, ¿no? Y se me hizo interesante porque cuando pensaba en el querubín, pues yo estaba pensando en un angelito, ¿no? Pero tiene que ver con posiblemente otro tipo de animal, ¿no? Y dice, también está la imagen del becerro de oro, que también puede fusionar de esta manera, dice, y hay varios textos poéticos que conectan a Yahvé con la imagen visual de un toro a través del título divino poderoso, ¿no? Sí. Tananán, tananán, el poderoso, dice literalmente, el poderoso de Jacob o el toro de Israel. Esto está en los textos de Génesis 49, es decir, Salmos 132, Isaías 1, 24 y el 60, 16. Dice, aunque al antiguo Israel no le faltaban imágenes relacionadas con lo divino, sino que evitaban los intentos de representar la persona de Dios. Sin embargo, el lenguaje extenso y enfático que prohíbe los ídolos en Deuteronomio 4, versículo del 15 al 20 y en otros lugares probablemente significa que los antiguos israelitas sí produjeron estatuas de culto y otras imágenes que violaban este mandamiento de adorar solo a Yahvé. Algo interesante es que en este texto se dice, empieza a ver, o sea,
Una cosa es la ley y otra cosa es el uso o la costumbre del pueblo. Y lo interesante es que se habla de estas prácticas religiosas domésticas del pueblo de Israel, en donde se encontraban pequeñas imágenes, y entonces lo interesante es que dice que estaban estas representaciones de diosas y dioses, sobre todo de Astartek, Milcom y Shemot, dice, pero Asera tenía un nivel muy elevado dentro del pueblo de Israel, dentro el uso de casas. Y entonces me recordé a, ¿quién fue la que llevaba los dioses y que no se levantó del caballo? ¿Se acuerdan? Es un personaje de mujer. Que el papá la va a seguir o... Sí, Raquel, Rebeca, Rebeca. Raquel, Raquel, ¿Qué es Raquel? Yo siempre Raquel, confundo a Raquel y Rebeca. Raquel cuando se va de Que casa. se va y que él manda el papá y dice, ¿qué buscas? Y ella dice, estoy en mis días, no me puedo levantar. Y se lleva las imágenes. Entonces, hasta el mismo texto nos los presenta. La importancia de estas imágenes, ¿no? Dentro del seno o el círculo más íntimo de la familia. Y me llamó mucho la atención porque se menciona a Acera como esta diosa madre, ¿no? Que siempre hemos pensado en lo que nos presenta Deuteronomio diciendo no hay que tener dioses, pero dentro de lo íntimo, ¿no? De las familias o de las tribus existían estas imágenes, ¿no? Como un sentido de protección, dice aquí, que se guardaban en santuarios domésticos, no en santuarios estatales, ¿no? Y que era posiblemente, dice, sirvieran como objetos devocionales o objetos personales, y dice tal vez como amuletos destinados a proteger a las mujeres y a los hijos, ¿no? Para que Yahvé o Ashera hicieran fértiles a las mujeres, ¿no? Se pensaba que otras imágenes representaban con mayor seguridad que la de Yahvé. Estoy viendo que no haya repetido el texto acá. Ah, esta parte de hacer en imágenes y todo me llamó mucho la atención por esta parte de la asociación, ¿no? Y que cuando recordemos que cuando vimos a Shera, de los primeros estudios de este tema, siempre se le representa con leones, y entonces el león es una imagen o un símbolo que también hablan los israelitas, ¿no? En este sentido, como la imagen de fortaleza de Dios, ¿no? Y tenemos el león como hay una frase, ¿no? Hasta hay un canto, el, ¿De el león Judá? de Judá, ¿no? Y entonces lo que está haciendo aquí este apartado que estaba leyendo, pues es que dice, Ashera tiene ciertas imágenes que se complementan a la forma en que la representaban, y que de pronto esos objetos se los ponen a Yahvé también. Entonces, aunque a Yahvé no lo quieren representar en persona, sí se habla de él desde lo simbólico, ¿no? Y entonces el pueblo sigue viviendo una dualidad, ¿no? En estas imágenes que son familiares en este sentido y que son para específicamente, se diría, como protección a mujeres y niños, y sobre todo la fertilidad, que es lo que tiene que ver la diosa madre. A mí se me hizo interesante el tema en el sentido de, y ya lo habíamos hablado un poquito antes, esta cuestión de cuando pensamos en Dios, siempre pensamos en lo masculino. Y entonces pensar en estas figuras o en una diosa femenina resulta bastante atrayente, ¿no? Por ahí me acuerdo que Bárbara en una de las visitas a Peniel me decía que había una teóloga que escribe Dios con arroba, me acuerdo mucho de eso, Florenza Jones. Fiorenza. Ya. Es que en los que yo tengo no lo he visto. Pero bueno, suena interesante justamente quitando esta imagen, ¿no? Masculina. Pero como me decían hoy mis alumnos, me decía, pero es que es bastante difícil porque ya se está, o sea, ya es común, ¿no? Ya es la primera imagen que nos aparece. Y yo les decía, bueno, con ellos estaba hablando de la definición de antes de Cristo, después de Cristo, que cómo se tiene que escribir ahora correctamente, sería antes de la era común o después de la era común.
Y ellos me decían, es que es muy difícil. Y entonces yo les decía, yo lo sé, ¿no? Porque es una cuestión de costumbre. Le digo, pero si nosotros lo tomamos como algo normal hacer estos cambios, ¿no? Lo vamos a ir incorporando, así como se incorporaron muchas imágenes y muchos discursos dentro de las iglesias o imágenes que tenemos de la Biblia, ¿no? Como un sentido negativo y que cuando uno lo lee cambia. Entonces, un poquito para cambiar esta imagen de un dios masculino, Fiorenza lo intenta hacer con el arroba, que es un buen intento, ¿no? Pero también es como, ¿qué tan difícil va a ser, ¿no? Eh, y bueno, me quedo yo con estos ídolos que eran muy de casa, muy de cada tribu, de cada familia, ídolos muy íntimos y que tenían un significado profundo que lleva a la cuestión del peso, ¿no? De la creencia en Yahvé y otros dos dioses, ¿no? Y que lo digo Yahvé por la época en que se maneja el texto, ¿no? O por lo que se habla del Israel antiguo, que es quien manejaba estas imágenes. ¿Qué les hace pensar esto que les he dicho? Sí. A mí, independientemente de los significados y las costumbres, lo que a mí me lleva es que no podemos leer el texto ahora sin conocer todo este contexto, ¿no? Eh, por ejemplo, toda la vida leí en la Biblia y siempre leí de los dioses y los dioses y los dioses y los dioses, ¿no? Este asunto de Raquel. Y me hacía medio raro, pero lo aceptaba como completo, ¿no? Con el paquete completo. Después me empecé a dar cuenta y escuché este asunto de la pareja femenina de Jehová, en ese espacio, en ese contexto en específico, ¿no? Luego estuve leyendo este otro Romer, ¿no? De monoteísmo en ese tiempo. Cómo fueron construyendo el monoteísmo. Y, y me quedo en shock, ¿no? No, ¿cómo? No, dije, papá, pero ¿por qué habla? Decía mi papá, pero ¿por qué habla de que construyeron el monoteísmo? ¿Por qué habla del monoteísmo y siguen hablando de ídolos? Dice, pues porque no eran monoteístas, ¿no? En algún momento, ¿no? Es decir, solo prueba que había, pues, él dice paganismo, idolatría y demás, ¿no? Pero bueno, este, no era un pueblo, ah, pues era un pueblo de su época y en su época sucedía esto, ¿no? Y no era, no se persinaban, ¿no? Ya sé que tampoco había persinamiento en aquel entonces, pero me refiero, no se espantaban de la situación así, inclusive lo asimilaban, había un sincretismo allí por la región en la que estaban y toda esta parte. Entonces, no podemos leer el texto así nada más, ¿no? Porque entonces nos vamos, no, o no, o nos saltamos la mirada de, a ver, espérate, ¿qué están diciendo dioses? ¿No? Inclusive en algún momento, en Romer habla del Salmo 24 y habla de, oh, pues, de las puertas, vuestras cabezas alzar, es porque estaban llevando la imagen de Jehová al templo de Astarte. Es lo que dice Romer, no sé si así se, no me consta, yo no estudio esto, pero es lo que decía, ¿no? Entonces, y tan lindo salmo, y yo me imaginaba así las puertas, y entrar el rey de gloria, ¿no? Se me hace bien bonito, pero cuando me lo ponen así, bueno, ¿no? Es decir, no, tomar el salmo en su contexto, ¿no? Básicamente, si es, si no era, por lo menos entender que sí había esta otra forma de vida y de entender la vida. Al fin de cuentas eso era, ¿no? Este, y, y bueno, no, básicamente es, no podemos cerrarnos nada más a la visión que se ha inculcado tradicionalmente y mantenernos ahí sin preguntarnos, sin realmente estudiar o investigar, Sí. básicamente. ¿Sabes qué estaba pensando ahorita en esto que decías? Que, o sea, a veces leemos y no pensamos, que está analizando la importancia que era la familia, ¿no? O sea, la pareja, el hombre y la mujer, en las tribus, ¿no? Que pensemos, estamos hablando del tiempo de tribus, ¿no? La importancia de la pareja hombre y mujer como un compañero, como compañeros de vida, porque más la imagen que tenemos de familia del antiguo Israel es como
el hombre es el que manda y la mujer está sumisa. No, o sea, ya hay un texto por ahí de Decio donde habla de la familia, de las tribus, y los patriarcas, hombre y mujer, pues tenían, o sea, discutían y hablaban sobre las reglas y lo que se hacía dentro de la tribu con los demás miembros, ¿no? No todo recaía en la figura masculina. Y entonces estaba pensando, si era tan importante la visión de pareja, ¿no? La cuestión de la mujer en la fertilidad, pues realmente suena raro que tengamos un Dios totalmente, ¿cómo se llama? Totalmente que tenga que ver con el celibato y sin pareja, solo, ¿no? O sea, estaba pensando ahorita en esto y yo decía, pues sí, es que no suena lógico si dentro de las costumbres, dentro de del común del pueblo de Israel, pues era importante las parejas, ¿no? No solamente desde las culturas o tradiciones de otras religiones en su tiempo, ¿no? Hasta el mismo Israel, ¿no? La importancia de los hijos, la importancia de la pareja que se habla, ¿no? Como que la culminación del hombre y la mujer es tener una pareja. Entonces, pues ahorita como que estaba pensando, pues es que suena raro tener un solo Dios, ¿no? Que hace todo cuando la parte de la familia era importante, ¿no? La parte de crecer. Hola, Emilio. Y bueno, estaba yo pensando en eso y en esta parte de las imágenes, pues sí, imágenes femeninas en el sentido eh, de estas imágenes que trataban de representar a las mujeres o en el sentido de estas imágenes que eran como la protección o los amuletos de las mujeres y que iba a ser bastante complicado, ¿no? Aún lo podemos ver de pronto en familias en donde una persona deja de ser católico, ¿no? Y pasa igual al revés, pero estoy pensando en católicos que dejan de ser y dicen, no, ya voy a la iglesia protestante. ¿Qué tan difícil para ellos es deshacerse de las imágenes con las que han crecido? ¿No? Y qué tan difícil podría ser para nosotros volvernos católicos y adherirnos eh, a empezar no diría adorar, pero sí el aceptar estas imágenes como estas vírgenes, ¿no? O estos santos como imágenes de protección. ¿Qué tan difícil sería? Y al final, creo que no estaríamos muy lejos ¿cómo se llama? De si es algo con lo que hemos crecido, eh, decir, no, lo voy a rechazar completamente, ¿no? Siempre hay algo como este sentido, ¿no? Yo lo pienso hasta dentro de mi propia experiencia, que cuando iba a la iglesia, a la escuela católica en Nicaragua, iba a los cantos a la Virgen de la Purísima, pues yo sabía que yo no era católica, pero aún hasta la actualidad yo veo a la Virgen de la Purísima y digo, ay, está bonita. O sea, me agrada verla porque es algo con lo que crecí en este sentido. No significa que la adoro ni nada, pero me recuerda algo bonito. Podría ser una cuestión en este sentido de estas imágenes femeninas y masculinas muy internas de la familia que pues no iban a dejar tan fácilmente porque viniera una ley y dijera, ahora tenemos un solo Dios. Creo que es difícil, ¿no? Romper con ciertas cuestiones tradicionales en este sentido. ¿Qué pasó, Bárbara? Sí, no, también pienso que es muy difícil, aunque esa sería nuestra labor, quitarle el masculino a Dios. Ay, híjole, este, esa sería una labor muy interesante, pero creo que pasaría mucho como está pasando con la palabra de que ahora todes, no, 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 hay gente que se prende por no, que lenguaje y es una pues, lejos de la sensibilidad de ver a la otra persona o de ser inclusivo o lo que sea, no, 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 pero es una ira y un enojo el ocupar para todavía un gran sector. Ahora les quitas el Dios hombre y upala.
Pero entonces yo creo que es importante uno primero retomar el Dios asexuado, o sea, que no es hombre ni es mujer, sin embargo tiene la imagen, o sea, somos imagen de él, tanto hombre y mujer. este, Tanto quitar esa imagen masculina de Dios como, no sé, también como lo hemos estado haciendo, recuperar las figuras femeninas de Dios, las veces que Dios ha tomado figura femenina. Eso yo creo que sería muy importante porque a veces mucho la misoginia que se da en la iglesia, pues parte desde ese tipo de ideas, ¿no? De un Dios hombre que creó primero al hombre, que escogió puros hombres, ese tipo de ideas que hay que irlas descifrando para poderlas quitar y renovar el pensamiento. Ujú. ¿Qué ibas a decir, Tal? Dos cosas, traspolándolo a nuestro contexto, ¿no? La razón para tener tantos figuritas aztecas, ¿no? El mismo sol azteca, ¿no? Es decir, yo siempre, un poco como lo que dice Jocabet Solano, no, Dios, claro que Dios se manifestaba antes de que se manifestara solamente con el pueblo judío, ¿no? Y cómo lo entendían, ¿no? Cada grupo, en cada lugar geográfico, cómo se entendía esta divinidad que nos cuesta trabajo entender, ¿no? Que es lo mismo que hacían los judíos, lo mismo que hacían los aztecas, lo mismo que hacían en Sudamérica, o sea, ¿no? Todos estos grupos, inclusive también norteamericanos, grupos indígenas norteamericanos, eh, me lleva a pensar, es esta misma necesidad de búsqueda de esta divinidad, ¿no? Y nos vamos en contra uh, en contra fundamentalismo, ¿no? Es así, punto. Me acuerdo una vez, nada más como anécdota, una vez, cuando estaba estudiando en Texas, le llevé un calendario azteca al pastor del grupo de estudiantes con que yo me reunía, que era bautista, y luego llega y me dice, ¿qué crees que me dijeron? ¿Qué le dijeron? Me dice que por qué tenía ídolos aztecas sobre mi escritorio, ¿no? este, esa idea, ¿no? Esa cosa. Por otro lado, cómo lo aventamos al 2024? Híjole, no están físicos allí, pero nuestras iglesias están plagadas de, 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 de monitos que adoramos, ¿no? Empezando a veces con personas, empezando a veces con los pastores, ¿no? Las personas a cargo, las gentes, los ancianos que mueven todo, la ley, por ejemplo, ¿cómo se llama? La constitución de la iglesia presbiteriana es más un ídolo que la persona, o sea, no que diga la persona, o sea, le ponen más atención, adoran más la constitución que la persona, que echarle un ojo a la persona real como lo que necesita la persona, ¿no? Entonces, este hecho de que las instituciones están hechas para las personas, y no, bueno, las personas para las instituciones y no las instituciones para las personas, es otra forma de idolatría, ¿no? Todas estas pues, idolatrarse entre ellos mismos, ¿no? Los grupos de hombres, los consistorios, los signos, la asamblea general, ¿no? O sea, neta, es mucha idolatría allí, creo. La Si reunión lo de vemos los así, dioses. claro, claro, sí. Sí. Pues nada más eso, Me llevó una buena imagen, pero no se las voy a decir. porque no, Ciertos clubes de ídolos, este, sí, ¿no? Que tenemos. y es que eso lo ciega, eso lo ciega. Hay que golpear a alguien. Sí, Este, luego, no, luego la violencia, ¿no? Y hablando de amor y paz. Ah, qué barbaridad. Pues sí. Sí, yo creo que es una cuestión del estar como constantemente alertas, ¿no? El analizar el texto, el ver, ¿no? Y el estar, yo creo que hasta la cuestión del poder
explicar, ¿no? Estar constantemente explicando, a ver, Dios no es masculino, Dios no tiene género, podemos escribirlo con arroba, me gustó la idea que me planteaba Bárbara, bueno, que hace esta Lorenza, porque sí, o sea, es quitarle esta imagen masculina, pero hay que explicarlo, ¿no? No nada más ponerlo con arroba, porque, pues, quien no conoce el contexto, decir, ah, mira, pues, un nuevo Dios, ¿no? O una nueva forma. Entonces decir, a ver, no, es que eh, Dios, pero yo estaría, no sé, el nombre de Dios, en este momento que dentro de mí ando como un poco en el sentido de la parte masculina, todo masculino, con el lenguaje inclusivo, un poquito, sí es como de, hijos, no hay una forma de hablar de Dios en femenino, ¿no? Una forma de nombrarla. O quizá utilizar la connotación en lugar de solo hablar de Dios con la idea que tenemos, cambiar esta connotación en nuestras mentes. Ujú. Pues ya ves que en la iglesia siempre le decimos Dios Padre y Madre. Es una pase, ¿no? Pero también en la cuestión cuando hablamos de Dios Padre y Madre, Porque eh, el ser padre y madre, ¿no? sí, Pero hay quienes ni eso pueden decir. eso sí. A mí Así, me cuesta, y me cuesta porque siento que me van a condenar mi familia y mi gente alrededor. Yo no lo haría enfrente de mi papá. Tengo que hablar con tu padre, ¿ah? Qué barbaridad. una ¿Mandé? vez en una de las clases que tomé con, ¿cuál es el que nos invitaba Hugo? ¿Era Brondos? Sí. ¿Brondos? Ajá. Nos invitaba a unos temas y un día entré. Ah, sí, diálogos a- desde la cruz. y una vez le decía yo, bueno, es que hay que quitar eso, porque hablaba sobre la mujer y le decía hay que quitar desde la imagen masculina y decir, un avance sería decir padre y madre. Y me dijo, sí, nada, dice, yo lo entiendo, pero yo en mi iglesia no lo puedo decir. Dice, no, no puedo todavía porque se arma una polémica durísima. Yo lo entiendo, dice, y yo lo acepto, pero mi iglesia no creo. Y El sí, pues problema es eso. que yo digo que, o sea, seguimos como justificando el yo lo acepto, pero la iglesia no, pero ¿qué estamos haciendo para que la iglesia lo acepte? ¿No? Y ¿Cómo? dijo, tengo que meterlo, pero dice, mm, pues como que despacito y primero explicando. A Pero veces bueno, creo, todo se puede con educación. pues sí, a veces creo que los pastores, hombres, tienen más miedo de hacer cosas nuevas que las mujeres. Aparte, no les interesa. También. A quien les interesa realmente cambiar esa imagen serían nosotros. A ellos no les interesa. No, porque les implicaría bajarse del pedestal o del púlpito, o del, ¿cómo se dice? Del Dejar de ser Dios, flete, lo que sea. Ujú. dejar de ser estas imágenes de Dios en la tierra, en sus comunidades. Arremangarse las mangas, literal, igual que la redundancia, y meterse a la cocina. Mm, pues sí. Bueno, esto me deja pensando en varias cosas. El próximo lunes vemos, este, es que lo tengo aquí, la tierra como madre. Va a ser el tema del próximo lunes. Este, ahí por ahí les mando la grabación al ratito, que ya la suba al YouTube. Este, y ya, Pero, esperemos. bueno, eso sé que lo vemos en la siguiente tema, pero tuve un tema con Marilu Rojas, que ella estaba en contra de ese de la madre tierra. Es que, ¿cómo? Sí, ya, y me imagino su postura. No A es que dejar de sí, grabar. Pero pero bueno.